Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer sobre los temas hablados en la unidad 1. Los integrantes conformados son Axel Álvarez, Jean García, Jennifer de los Santos, Fernanda Leal y Urgel Contreras. Introducción. En esta presentación observemos la clasificación de los materiales, desde los metales hasta los nanomateriales. De esta forma abordaremos las aplicaciones y las propiedades de los distintos tipos que existen, como lo son los materiales cerámicos, compuestos y nanomateriales. Para dar una definición de lo que es un material, primero debe entenderse cómo es que está conformado. Lo primero es que un material está compuesto por elementos, generalmente los elementos químicos encontrados en la naturaleza y representados en la tabla periódica de elementos químicos. El último factor importante de un material es el acomodo de estos elementos, es decir, su estructura. Los materiales están caracterizados por tener una estructura determinada y única. Si este acomodo cambia, cambiarán las características del material, y por lo tanto se hablará de este como una variación o como otro material distinto. Materiales metálicos. Los metales tienen una gran participación hoy en día. En todas las áreas los tenemos presentes, en edificios, estructuras, automóviles, aviones, etc. Los metales se caracterizan por tener propiedades especiales. Estas propiedades se determinan según su aleación. Entre las más relevantes se encuentran el brillo metálico, la conductividad térmica y la eléctrica, así como la resistencia mecánica. En cuanto a la clasificación, estos se clasifican en ferrosos y no ferrosos. Dentro de los metálicos también se encuentran los materiales puros y aleaciones. Estructura cristalina metálicas. Los metales poseen una distribución organizada de sus átomos. Su estructura cristalina se caracteriza por un ampliamiento simétrico de los átomos en el espacio. Este ampliamiento se denomina red cristalina y es propio de cada elemento. El elemento más pequeño y representativo de la simetría es la celda unitaria. Ferrosos. Los metales ferrosos son el hierro y sus aleaciones, el hierro dulce o forjado, además del acero y la fundición. El hierro es el elemento químico Fe, que constituye el 5% de la corteza terrestre, el segundo metal más abundante. Los materiales ferrosos se dividen en tres tipos: hierro puro, con bajas cantidades de carbono; aceros, son aleaciones de hierro y otros materiales, carbono y silicio principalmente, en donde el hierro no excede nunca el 2% del contenido; fundiciones, son aleaciones de hierro y carbono con presencia de carbono u otros materiales en una medida superior al 2%. Características de los ferrosos: tienen buena resistencia mecánica, son maleables, son buenos conductores del calor y la electricidad. Al ser metales o aleaciones de diferentes metales, los materiales ferrosos son buenos conductores eléctricos y térmicos, se pueden reciclar fácilmente y son atraídos por los imanes. Materiales no ferrosos. Los metales no ferrosos son los que no contienen hierro, por lo que los metales de aleación que están libres de hierro también se les considera no ferrosos. Estos se clasifican en ligeros, que son el aluminio y el titanio, los ultraligeros, que son el magnesio y el berilio, y los pesados, como el estaño y el plomo. Características de los no ferrosos. Casi siempre tienen un menor punto de fusión. Esto quiere decir que se funden a una menor temperatura que el hierro y sus aleaciones, lo que facilita su transformación en objetos y productos terminados. Algunos metales no ferrosos se moldean mejor que los ferrosos. Los metales no ferrosos, como el bronce, el latón y el oro, fluyen mejor dentro de los moldes y llenan mejor todos los detalles del mismo en comparación con los metales ferrosos. Los metales no ferrosos puros en general no poseen buenas propiedades mecánicas. A excepción de algunos casos como el titanio y el aluminio, los metales no ferrosos suelen ser más blandos y ofrecen menor resistencia mecánica que los hierros y sus aleaciones. Las diferentes aleaciones no ferrosas ofrecen una amplia gama de propiedades físicas y químicas. Sus múltiples aleaciones, las cuales se pueden preparar de diferentes maneras para obtener casi cualquier propiedad deseable. Uso en la industria: el acero, para la fabricación de muebles y electrodomésticos. Si a esta aleación se le añade el cromo, se obtiene el acero inoxidable. El aluminio es muy utilizado en la industria gastronómica, ya que no es tóxico. Se usa más en fachadas, ventanas y puertas. También se usa en automóviles, aviones o barcos. El magnesio normalmente se utiliza como elemento de aleación de aluminio, que se emplea en la fabricación de componentes de automóviles. El níquel, el titanio y el zinc
Son también bastante empleados en su forma original para obtener aleaciones más resistentes y que obtengan resistencia a la corrosión. Materiales puros y aleaciones. Los metales puros provienen de minerales que poseen la menor cantidad posible de su mena, es decir, se encuentran en su mayor concentración, poseen una buena resistencia a la corrosión y su conductividad eléctrica es muy alta. Por otro lado, las aleaciones resultan de la unión de dos o más elementos químicos. Uno de estos debe ser un metal. Debe cumplir con los elementos que sean totalmente miscibles en estado líquido y que el resultado tenga mayoría de enlaces metálicos. El propósito de estas aleaciones es mejorar las características o propiedades de los metales puros, ya sea aumentar su conductividad, tendencia o dureza. Tipo de aleaciones. Acero. Esta aleación está constituida por una mezcla de hierro y diversos elementos como el carbono, esta en su mayor cantidad, el silicio, el azufre y el oxígeno. Latón. Es muy utilizado para fabricar recipientes, en especial para alimentos no perecederos, latas, así como la tubería y grafiría doméstica. El latón se obtiene mediante la aleación de cobre y zinc. Bronce. Este material juega un papel sumamente importante en la historia de la civilización, para elaborar herramientas, armas y objetos ceremoniales. Las campanas se fabrican con este material, también muchas monedas, medallas, estatuas, entre otros muchos objetos. No metálicos. Los materiales no metálicos son sustancias que no contienen elementos metálicos en su estructura química. A diferencia de los metales, estos materiales generalmente no son buenos conductores de electricidad ni tienen las propiedades típicas de los metales, como la maleabilidad o ductibilidad. Estos materiales pueden conservar sus propiedades químicas únicas durante el proceso de mecanizado. Unos ejemplos de estos son el carbono, fósforo o flúor. Características de los no metálicos. Tienen acidez y brillantez. La transmisión de calor es más reducida en los no metales. Los no metales no son buenos conductores. Los no metales no tienen la capacidad de doblarse o estirarse. Estos elementos en su gran mayoría son gases. En las propiedades químicas es que en su última capa tienen desde 4 hasta 7 electrones y al ionizarse pueden adquirir carga negativa y con el oxígeno forman oxidaciones no metálicas o anhídridos. Semiconducción. Estos elementos por su reducida o nula conducción son utilizados como aislantes o como semiconductores. Tipos y usos en la industria. El azufre se utiliza en la fabricación de productos químicos como ácido sulfúrico y en la producción de explosivos. El carbono es el elemento principal en los combustibles fósiles y se utiliza en la fabricación de materiales como plásticos y fibras. El cloro es un metal gaseoso altamente reactivo y se utiliza en la desinfección del agua, la producción de plásticos y la fabricación de productos químicos. El fósforo es un componente esencial de los compuestos biológicos, como el ADN y el ATP. El fósforo se utiliza en la fabricación de fertilizantes, productos químicos y explosivos. Materiales orgánicos e inorgánicos. Los materiales orgánicos son así considerados cuando contienen células vegetales o animales. Estos materiales pueden usualmente disolverse en líquidos orgánicos como el alcohol o los tetracloruros. No se disuelven en agua y no soportan las altas temperaturas. Algunos ejemplos de estos materiales serían la madera, el papel y los plásticos. Por otro lado, los materiales inorgánicos son todos aquellos que no proceden de células animales o vegetales o relacionadas con el carbono. Por lo regular se pueden disolver en agua y en general resisten el calor mejor que las sustancias orgánicas. Algún ejemplo de ellos son el grafito y el vidrio. Algunos tipos de materiales orgánicos serían las proteínas. Son cadenas lineales de aminoácidos que forman macrocélulas con propiedades físico-químicas determinadas, de acuerdo a su complejidad. A su vez, los lípidos son compuestos hidrófobos que incluyen ácidos grasos, ceras, esteroles, vitaminas liposolubles, glicéridos y fosfolípidos. Por otro lado, los glúcidos son los hidratos de carbono o sacáridos, o sea, moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos de los compuestos orgánicos serían el benceno y otros hidrocarburos, como el gas natural, el petróleo y sus derivados como la gasolina. Los glúcidos estructurales, como las células, los glúcidos de almacenamiento energético, como el almidón. La madera de los árboles está formada por fibras cuyas paredes celulares están compuestas de células, hemicélulas y ligninas. Además, la seda que segregan las orugas de ciertas mariposas en la metamorfosis están compuestas por sustancias proteicas. Los huesos de los animales, incluso de los seres humanos.
Y por último, las defensas de los animales. Para terminar con los materiales orgánicos e inorgánicos, tenemos los tipos de materiales inorgánicos, los cuales son óxidos, son aquellos que están formados por metal y oxígeno. Los hidruros pueden ser metálicos y no metálicos. Los peróxidos son óxidos no metálicos que contienen el ion peróxido. Los hidrácidos o ácidos binarios son ácidos binarios compuestos por hidrógeno y un no metal diferente del oxígeno. Polímeros. Los polímeros son un tipo de macromoléculas constituidas por cadenas de unidades más simples llamadas monómeros, unidas entre sí mediante enlaces covalentes. La reacción por la que se forman los polímeros se llama reacción de polimerización. Propiedades generales de los polímeros. La mayoría son termoplásticos, lo que significa que se pueden moldear como la arcilla a altas temperaturas. Algunos son elásticos, mientras que otros son muy rígidos. Pueden durar mucho tiempo sin descomponerse. Algunos son transparentes como el vidrio, o más incluso, mientras que otros son completamente opacos. La mayoría son aislantes, es decir, son muy malos conductores eléctricos. Cerámicos. Los materiales cerámicos son todos aquellos sólidos inorgánicos no metálicos que se caracterizan por tener una mezcla de enlaces iónicos y covalentes y por forjarse en hornos a muy altas temperaturas. Los materiales cerámicos suelen ser duros y quebradizos, típicamente se encuentran en forma de sólidos amorfos, no cristalinos o de manera vítrea. También presentan enlaces químicos mixtos, iónicos y covalentes. Además, debido a su enlace iónico covalente, los materiales cerámicos son muy buenos aislantes térmicos y eléctricos. Tipo de materiales cerámicos. Al igual que como sucede con las características, no es fácil clasificar los materiales cerámicos de un modo satisfactorio y definido. Es por eso que se expondrá aquí los tipos en que usualmente se clasifican las cerámicas. Cristalinos. Las cerámicas cristalinas son aquellas que se obtienen a partir del fuego y múltiples procesos, como el de la sinterización, la cual consiste en compactar los polvos producidos para dar forma a un sólido final. Además de estos tenemos los no cristalinos. En términos generales se obtiene mediante la solidificación y el enfriamiento de los sólidos fundidos que se mezclan para dar lugar al material cerámico. Sus estructuras son desordenadas y amorfas. También están los tradicionales y las modernas. Las tradicionales son todas aquellas que se conocen desde hace milenios y están hechas a base de arcilla y silicio, perfilando entre ellos las arcillas y las porcelanas junto a sus variantes. Materiales compuestos. Un material compuesto se realiza combinando dos o más materiales para que se mejoren mutuamente, pero manteniendo identidades distintas y separadas en el producto final. Por ejemplo, el hormigón, donde piedras de varios tamaños están incrustadas entre el cemento. El hormigón armado es un material compuesto hecho de barras de acero colocadas entre el hormigón húmedo. La fibra de vidrio también es un material compuesto, donde pequeños fragmentos de vidrio están pegados dentro del plástico. Nanomateriales son aquellos materiales que poseen un tamaño menor a los 100 nanómetros en una dimensión. Algunas de sus propiedades físicas son su tamaño, su forma y su superficie específica. Proporción entre anchura y altura, si se adhiere los unos a los otros. Distribución de acuerdo al tamaño de estructura. También sus propiedades químicas son estructura molecular, su composición, el estado de graduación de la materia que se encuentra, sólido, líquido o gaseoso, atracción de moléculas de agua y de aceite. Clasificación de los nanomateriales. Nanomateriales de dimensión cero. Aquí podemos encontrar los fullerenos, las nanopartículas de AU y AG, nanoarcillas y los quantum dots. Nanomateriales unidimensionales. Aquí podemos encontrar los nanotubos y las nanofibras de carbono. Estos tienen la finalidad de mejorar la conductividad eléctrica en adhesivos y pinturas. Nanomateriales bidimensionales. Tienen un gran potencial para muchos campos. Uno de ellos es la medicina, usándose como sistema de transporte y liberación de fármacos. Nanomateriales tridimensionales. A diferencia de los anteriores, estos no poseen ninguna dimensión dentro de la nanoescala. Ejemplos de nanomateriales. Entre los materiales que se pueden clasificar como nanomateriales se encuentran los polímeros, los metales, los semiconductores y los carbonos. Algunos ejemplos de nanomateriales son el oro, la plata, el cobre, el zinc, el estaño, el plomo, el silicio, el óxido de titanio, el germanio, el carbono negro y el fullereno.
Conclusiones finales. La clasificación de los materiales es esencial para comprender sus propiedades y sus aplicaciones. Se dividen en materiales metálicos y no metálicos. Los metálicos se subdividen en ferrosos, como el hierro, el acero, y no ferrosos, como el aluminio y el cobre, además de ser puros y aleaciones. Los materiales no metálicos incluyen orgánicos como plásticos y caucho, e inorgánicos como la cerámica y el vidrio, con estas subdivisiones adicionales como los polímeros, cerámicos, materiales compuestos y los nanomateriales. Esta clasificación proporciona una base sólida para seleccionar los materiales adecuados para diversas aplicaciones industriales y de ingeniería. A todo esto, en nombre del equipo 5, les doy las gracias por su atención.